Muy buenas noches amigos. En esta ocasión vamos a hablar sobre las resistencias. Resistencias conectadas en serie y resistencias conectadas en paralelo. Para lo cual vamos a hacer un cálculo de resistencias. Como podemos ver aquí, en las resistencias en serie estamos utilizando la resistencia 2.2 k ohmios y 3.3 k ohmios, que calculando nos da un total de 5500 ohmios o 5.5 k ohmios. Vamos a ver las resistencias, para lo cual en el multímetro tenemos que poner en un rango de 20 k ohmios. Vamos a hacer la medición y como vemos en el multímetro nos da un total de 5.45 k ohmios, que es lo que hemos hecho el cálculo. De igual manera, para las resistencias en paralelo utilizaremos el 3.3 k ohmios y 10 k ohmios. Haciendo lo que es el cálculo nos da un total de 2500 ohmios o 2.5 k ohmios. De igual manera hacemos el cálculo o la medición en el multímetro, que nos marca un total de 2.44 k ohmios, que es un valor aceptable a lo que hemos calculado. Luego pasaremos a ver lo que es las intensidades de los circuitos, para lo cual vamos a necesitar una pila o batería de 9 voltios para poder alimentar el circuito. Como podemos ver aquí, la intensidad para hallar utilizamos la fórmula general, que es el voltaje es igual a intensidad sobre resistencia. Para el circuito en serie, la intensidad sería voltaje sobre resistencia. Como estamos utilizando una pila de 9 voltios, dividimos sobre la resistencia total, que es 5500 ohmios, y nos da un total de 0,0016 amperios o 1.6 miliamperios. Bueno, haremos la medición o comprobaremos si realmente es lo que nos marca. Conectamos por un momento, por un lado el lado positivo y por el otro el lado negativo. Para lo cual, en lo que es en el multímetro, vamos a tener que marcar en el amperímetro, que es en 200 miliamperios, en corriente directa o corriente continua. Para hacer la medición en un circuito, tenemos que desconectar un lado y conectar en serie, para hacer la medición en lo que es amperímetro o intensidad. Y como podemos ver, en el multímetro nos marca un total de 1.6 miliamperios, que es lo que hemos calculado haciendo nuestros cálculos. De igual manera, para el circuito en paralelo, intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Una pila de 9 voltios dividimos sobre la resistencia total, que es 2500 ohmios. Nos da un total de 0,0036 amperios o 3,6 miliamperios. De igual manera vamos a tener que conectar en el circuito en paralelo positivo de un extremo y negativo del otro extremo. Pero como dije, para hacer una medición en la intensidad tenemos que conectar en serie. Entonces desconectamos y lo conectamos el polo negativo y vamos a ver en el multímetro que nos marca 3,6 miliamperios, que es lo que hemos calculado haciendo nuestros cálculos. Ahora, en el circuito paralelo, la intensidad para cada resistencia es diferente. Por eso hacemos las mediciones en la intensidad para la resistencia 3.3 k ohmios. Como podemos ver haciendo el cálculo de 9 voltios entre la resistencia, que es de 3300 ohmios, nos da un total de 0,0027 amperios o 2.7 mil amperios. Para lo cual vamos a medir si realmente es así. Desconectamos y probamos. Y como podemos ver aquí en el multímetro, nos marca un total de 2.7 miliamperios. Esto quiere decir que el circuito está bien. De igual manera, para lo que es la resistencia de 10 k ohmios, hacemos el cálculo y nos da un total de 0,9 miliamperios. De igual manera desconectamos este lado y probamos. Y nos va a dar un total de 0,8 o 9 miliamperios, que es lo que hemos calculado. Ahora vamos a pasar a lo que es el voltaje. Para el voltaje utilizamos la fórmula, que es voltaje es igual a intensidad sobre resistencia. Para el circuito en serie, el voltaje en la resistencia es de 2.2 k ohmios, multiplicándole por lo que es la intensidad, que es 1.6 miliamperios, nos da un total de 3,52 voltios. Vamos a igualmente ir a nuestro circuito en serie y vamos a conectarlo, para lo cual necesitamos marcar en el multímetro a lo que es el voltaje en 20. Para la resistencia de 2.2 k ohmios nos bota un total de 3,62 voltios, que es lo que hemos obtenido en el cálculo. Bueno, es un valor aceptable.
Ya, ahora, como puedes ver, igualmente para el otro, voltaje para la resistencia de 3.3 ohmios multiplicado por la intensidad nos da un total de 5.28 voltios. Hacemos la medición y nos da un total de 5.41 voltios. Bueno, es un valor aceptable porque es lo que es la tolerancia, ¿no?, que nos va a dar las resistencias. Eso sería todo, amigos. Muchas gracias.